A nombre del Ministerio de Ambiente y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, damos a todos la más cordial bienvenida al lanzamiento del proyecto Readiness del Fondo Verde para el Clima. Nos acompañan en la mesa principal la honorable señora Ligia Castro Ordóñez, directora de Cambio Climático, quien representa al ministro de Ambiente, Milciades Concepción, su excelencia Carlos González Miranda, viceministro de Economía y Finanzas, la honorable señora Piedad Martín, directora regional adjunta del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la honorable señora Mercedes García Fariña, oficial de programas de PENUMA, el honorable señor Amaury Castillo, superintendente de la Superintendencia de Bancos de Panamá, el honorable señor Alberto Carlos Vázquez Reyes, superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, y el honorable señor Javier Justiniani, superintendente del Mercado de Valores de Panamá. A continuación, invitamos a la honorable señora Piedad Martín, directora regional del PENUMA, quien dará las palabras de inicio de bienvenida. Hola, sí, pensé que estaba apagado. Buenos días a todos y todas. Voy a dar las palabras desde la mesa. Es un gusto estar con ustedes. Llegó el día de lanzar este proyecto. Es un gran honor y una celebración poder estar aquí. Bueno, el proyecto, como ya saben, es un proyecto Readiness que llamamos del Fondo Verde del Clima. Tenemos uno similar que arrancará para Costa Rica, pero realmente es un proyecto pionero en el mundo para alinear los flujos financieros del sector financiero de Panamá con los objetivos de cambio climático del Acuerdo de París. Esto es muy importante. Es una iniciativa muy esperada por las autoridades de Panamá, el sistema financiero y, por supuesto, por nuestra oficina del PENUMA y nuestra iniciativa financiera UNEP-FI. Agradezco compartir este espacio con las autoridades que están en la mesa. Es un gusto tener una asociación que ya está fluyendo tan bien y que es intersectorial, porque eso va a ser muy importante para poder avanzar en este tema. La iniciativa que nos reúne hoy tiene como objetivo apoyar a las autoridades del sector, a las autoridades de Panamá en el desarrollo de una estructura rectora. Es una estructura requerida para movilizar capital privado de manera que avancemos hacia una economía baja en emisiones, pero también un país, una sociedad resiliente al cambio climático. Esto se va a alcanzar de manera muy concreta desarrollando una taxonomía de finanzas sostenibles, vamos a tener más detalles más adelante, pero también un mapeo, una cuantificación y divulgación de los riesgos financieros relacionados con el cambio climático. Esto será implementado en las carteras de las entidades bancarias y de seguros, y la finalidad es evaluar la exposición a estos riesgos y definir estrategias para la gestión. Yo creo que mucho oímos en las noticias, ahora acaba de salir el nuevo informe del IPCC, sobre los impactos del cambio climático. Bueno, pues esta iniciativa quiere analizarlos, cuantificarlos, hacer un marco para poderlos gestionar. En este caso, sin embargo, aunque la taxonomía de finanzas sostenible considerará las peculiaridades del contexto nacional, obviamente que es muy particular, es importante que sea armonizada con las buenas prácticas internacionales. Por ejemplo, la Unión Europea, que ya tiene un marco de taxonomía. ¿Eso por qué? Porque le va a dar más credibilidad, le va a dar más integridad y transparencia, y por eso es que nosotros también tenemos el interés y hemos comprometido a nuestra iniciativa financiera dentro de la oficina del PENUMA para apoyarnos a que haya esta estandarización internacional. También vamos a contribuir a la sensibilización de las entidades financieras, supervisores, reguladores financieras sobre el potencial fuente de riesgo financiero del clima, y se definirán estrategias para su gestión. Las entidades financieras panameñas entonces van a poder apoyarse en mejores prácticas, estándares internacionales para orientar la incorporación de estos riesgos, pero también, como decía, desarrollar un marco que sea particular al contexto panameño. Desde el PENUMA vamos a estar entonces trabajando de forma articulada con un comité directivo, con un comité técnico que incorporará al Ministerio de Medio Ambiente, de Economía y Finanzas, las 3 superintendencias, el grupo de trabajo de finanzas sostenibles que van a estar trabajando conjuntamente durante estos 2 años.
Para concluir, quiero reconocer el liderazgo de las autoridades panameñas, concretamente de mi ambiente, en el diseño, conceptualización de este proyecto y también en llevarlo hacia adelante en las negociaciones con el Fondo Verde del Clima, que siempre son tediosas, largas, complejas y que ha sido un proceso muy importante con un gran compromiso que yo quiero reconocer, porque gracias a ello es que vamos a poder avanzar con esta iniciativa tan pionera. Entonces, bueno, esperamos en este mismo año poder tener ya resultados con la taxonomía y que Panamá pueda ser uno de los primeros países de Centroamérica que la desarrolla. Así que sin más, yo muchas gracias a todos, espero grandes éxitos para el proyecto y seguir colaborando juntos. Gracias. Han escuchado ustedes a Piedad Martín, directora regional del PENUMA, quien se ha referido a los objetivos de este proyecto. El Fondo Verde para el Clima, FVC, es el mecanismo financiero creado en el marco de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático y busca apoyar a los países en el cumplimiento de sus contribuciones nacionales NDC y de esta manera estimular el objetivo último de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, al reconocer que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. A continuación invito a la honorable señora Ligia Castro de Doens, quien hablará a nombre del ministro de Ambiente, Milciades Concepción. Buen día. Como decía Piedad, llegó el día. Voy a compartir con ustedes las palabras que el ministro Concepción tenía preparado para ustedes y por presentarse un inconveniente justo, casi llegando, me ha pedido hacer uso de la palabra por él. Me complace que podamos coincidir en esta actividad del lanzamiento del proyecto de alineamiento de los flujos financieros de Panamá con los objetivos de cambio climático del Acuerdo de París. Es un honor tenerlos el día de hoy. El Acuerdo de París, en su artículo 2.1, invita a las partes a situar flujos financieros públicos, privados, nacionales e internacionales, en un nivel compatible con la trayectoria que conduzca a un desarrollo sostenible, resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. Mediante la presentación del segundo informe bienal de actualización del 2021, se concluyó que Panamá es una nación carbono negativo. Sin embargo, es un país con un nivel de vulnerabilidad severo ante el cambio climático, como se evidencia en el mapa de índice de vulnerabilidad al cambio climático y en los escenarios de cambio climático para los periodos 2030, 2050 y 2070. En 2020, Panamá presentó la actualización de su primera contribución determinada a nivel nacional. Dentro de este informe se han presentado compromisos en 10 sectores y áreas prioritarias, los cuales fueron abordados con una visión integral de adaptación y mitigación. Y actualmente nos encontramos preparando la segunda contribución determinada a nivel nacional, que tiene como visión a largo plazo mantener al país carbono negativo al 2050, además de disminuir la vulnerabilidad climática e incrementar la resiliencia del país. En relación a esto, el país es un referente en impulsar la acción climática. Se destaca el aumento de la cobertura boscosa al 68% del territorio nacional, el incremento de la protección de áreas protegidas marinas a más del 50%, así como en otros proyectos que se lideran, tal como la Plataforma Nacional de Transparencia Climática, los programas Reduce tu Huella de Carbono e Hídrico, y el trabajo que se realiza en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, de incorporar transversalmente cambio climático en el proceso de planificación y asignación del presupuesto como parte integral de la toma de decisiones. Esto ha permitido que el 20% del presupuesto de la vigencia fiscal al 2023 integre criterios de cambio climático. Este proyecto se
será un importante insumo para la formación, concientización, desarrollo de capacidades e incorporación del sector financiero nacional en los procesos de alineamiento de flujos financieros, ya incluidos en los coordinados o el Ministerio de Economía y Finanzas, para cerrar las brechas de financiamiento en las metas nacionales ante el cambio climático. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de Ligia Castro Ordóñez, directora de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, quien habló a nombre del ministro. Con el fin de mejorar la apropiación de los países y el acceso a financiamiento climático durante la primera etapa de operacionalización del Fondo Verde del Clima, su directorio, conformado por 12 partes de países en desarrollo y 12 de países desarrollados, decidió implementar un programa de apoyo preparatorio, Readiness, que tiene 5 principales líneas de acción. 1. Fortalecer capacidades nacionales del país y de la autoridad nacional designada. 2. Fortalecer los procesos de planificación estratégica del país a través de procesos de consulta. 3. Apoyar la acreditación de agencias locales. 4. Aumentar el acceso de financiamiento climático a través del desarrollo de proyectos, programas transformacionales. Y 5. Fortalecer los procesos de diálogo y consulta con el sector privado. A continuación, invito al señor Carlos González, viceministro de Economía y Finanzas. Me complace darles la bienvenida y expresarle el sentir del Ministerio de Economía y Finanzas. A la honorable señora Ligia Castro, en representación del Ministerio de Ambiente. La honorable señora Piedad Martín, directora regional adjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Invitados especiales, representantes del sector público, sector privado, e invitados todos. El cumplimiento de las metas nacionales trazadas en la Estrategia Nacional de Cambio Climático demandará conformar un marco institucional coherente que facilite la gestión de políticas públicas dirigidas a crear condiciones favorables para un modelo resiliente e inclusivo en el que la descarbonización de las actividades económicas propicie el desarrollo sostenible del país. En este contexto, los intermediarios financieros, entiéndase sector de la banca y de los seguros, cumplirán un rol fundamental comprometido con la articulación de sus procesos, promover la participación privada en el mercado financiero y garantizar la estabilidad de este sector. Hoy, el Ministerio de Economía y de Finanzas ratifica su compromiso de acompañarlos en la consecución de estas transformaciones, las cuales permitirán poner a disposición de los sectores privados las herramientas necesarias para apoyar su participación en el mercado bajo un clima de inversión estable y seguro. Durante los últimos 3 años, hemos forjado una alianza estratégica entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Ambiente para el desarrollo de actividades de fortalecimiento institucional que faciliten la transversalización de las variables de cambio climático en los procesos de gestión del presupuesto de inversiones y deuda pública. Bajo la asistencia técnica de la Dirección de Cambio Climático de Mi Ambiente, la Dirección de Programación de Inversiones ha ejecutado talleres de capacitación que han estado dirigidos a las unidades de planificación de las instituciones del sector público no financiero. Y de esta manera se ha facilitado el empleo de la guía técnica del cambio climático para proyectos de inversión pública
y el Manual de los Etiquetadores de Cambio Climático, herramientas incorporadas formalmente al Sistema Nacional de Inversiones Públicas, lo cual nos ha permitido, por un lado, clasificar los proyectos de inversiones públicas contemplados en el presupuesto general del Estado en función de su impacto como acciones de adaptación, mitigación o de efectos transversal. Además, identificar los niveles de riesgo climático que impacta a cada proyecto según su localización geográfica. Y también cuantificar el esfuerzo nacional a través de la inversión pública para cumplir con las metas establecidas en la contribución nacional determinada. Mediante la creación del etiquetado de cambio climático en la plataforma informática de la Dirección de Presupuesto de la Nación, ha sido posible determinar que aproximadamente el 20% de los proyectos de inversiones contemplados en el presupuesto de inversiones públicas vigente cumple con criterios de cambio climático. Una relación que, con el respaldo de los participantes de las principales entidades sectoriales, estamos comprometidos a incrementar de forma importante para la vigencia del próximo presupuesto 2024 y siguientes. Recientemente el Ministerio de Economía y Finanzas formalizó la conformación de un comité técnico de cambio climático, una instancia de asesoría técnica que apoyará la toma de decisiones para el aprovechamiento de oportunidades de financiamiento climático, el alineamiento estratégico de políticas públicas dirigidas al cumplimiento de los compromisos nacionales asumidos dentro del marco del Acuerdo de París y su implementación de forma social y fiscalmente responsable. Aunque resta mucho por hacer y mejorar, y cada día es más notoria la incidencia de los efectos del cambio climático en nuestro entorno, como Estado dirigimos nuestro esfuerzo a mitigar sus impactos, adaptarnos a esta realidad y gestionar los riesgos mediante el fortalecimiento de la institucionalidad de la planificación y el desarrollo de acciones orientadas a promover la transición energética. En nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, quiero agradecer a nuestros aliados cooperantes, el Fondo Verde para el Clima y al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por su buena voluntad y apoyo incondicional, y de manera especial a la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, por su liderazgo y compromiso con la construcción de una sociedad resiliente al clima y la promoción del desarrollo económico y social sostenible de nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Su Excelencia Carlos González Miranda, Viceministro de Economía y Finanzas. Y agregamos algunas ideas sobre el Fondo Verde del Clima, que es además, o que busca promover un cambio de paradigma hacia un desarrollo sostenible bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima en países vulnerables y en vías de desarrollo. Para lograr estos objetivos, el Fondo Verde del Clima financiará proyectos y programas de mitigación y o de adaptación impulsados tanto por el sector público como por el sector privado y que contribuye además a cumplir las metas de desarrollo sustentable de los países involucrados. A continuación invito a Mercedes García Fariña, oficial de programas de la Oficina de América Latina y el Caribe del PENUMA, quien hará la presentación del proyecto y dará ideas sobre los siguientes pasos.
Buenos días a todos. Voy a primero probar que funcione porque muchas veces el reto de el paso de la presentación, creo que no, sí. Ahora. Vale, yo creo que va con un poco de retraso, pero bueno. Bueno, pues voy a hacer la presentación un poco más a detalle del proyecto por el que estamos hoy aquí, para su lanzamiento. El nombre es Alineando los flujos financieros del sector financiero de Panamá con los objetivos de cambio climático del Acuerdo de París. Y un pequeño índice sobre la presentación. Vamos a estar viendo cuál es el objetivo y las principales características del proyecto. Lo voy a seguir aquí porque si no va a ser un poco complicado. Los resultados esperados y los productos clave, el plan de implementación del proyecto, cuál será el equipo, la gobernanza que vamos a seguir a través de su comité directivo y los arreglos institucionales. Gracias. ¿Te digo a ti? Vale, muchas gracias. Bueno, el objetivo del proyecto, pues como ya han mencionado en la apertura, es proporcionar la estructura rectora para el sector financiero de Panamá con la finalidad, por un lado, de movilizar los recursos necesarios para financiar una economía baja en emisiones y resiliente al clima y, por otro lado, fortalecer la resiliencia del sector financiero ante los riesgos relacionados con el clima. Es un proyecto que va a tener un periodo de implementación de 24 meses y, como han mencionado, pues está financiado por el Fondo Verde del Clima. Los potenciales aliados del proyecto, pues por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, los supervisores y reguladores financieros a través de la participación de las 3 superintendencias, el grupo de trabajo de finanzas sostenibles, que engloba pues la participación de todo el sector financiero, tanto público y privado panameño, y pues ya asociaciones del sector financiero privado, ¿no? Como la Asociación de Bancos de Panamá, la Asociación también de Seguros, de inversionistas, etcétera, ¿no? CASIP, CAPANEC, etcétera, ¿no? Como pueden ver aquí en la diapositiva. El proyecto básicamente pues va a conseguir sus objetivos a través de... Siguiente, por favor. Ahí, gracias. El proyecto va a conseguir sus objetivos a través del desarrollo de 6 componentes específicamente. El primero es pues dar soporte al proceso de acreditación de entidades nacionales ante el Fondo Verde del Clima. Como mencionaba la doctora Ligia, pues el Fondo Verde del Clima pues está cada vez promocionando más que cada país tenga su entidad directa para poder acceder a recursos del Fondo Verde del Clima y poder implementar proyectos a nivel nacional. Entonces este proyecto va a dar apoyo a acreditar, ¿no? a capacitar a un candidato para acceder a esa acreditación ante el Fondo Verde del Clima. El segundo componente pues, es el desarrollo y la implementación de la taxonomía de finanzas sostenibles de Panamá. Vamos a entrar un poco más en detalle hasta cuál va a ser el alcance de este componente más adelante en la presentación. El tercer componente es el desarrollo y también la implementación de un marco, y un marco incluye herramientas y metodologías para identificar, cuantificar y gestionar los riesgos financieros relacionados con el clima, tanto riesgos físicos como riesgos de transición, ¿no? para el sector financiero. Entonces, no solamente se va a desarrollar este marco, sino también que se va a pilotear en las carteras de las entidades financieras. También vamos a entrar un poco más en detalle en este componente más adelante en la presentación. Finalmente, pues va a haber tanto la taxonomía como las herramientas y las metodologías para identificar y medir los riesgos financieros climáticos, pues no tienen sentido si no se lleva a un estado de saber utilizarlas, ¿no? Entonces, aquí se
se relaciona con el componente 4, que es un programa de capacitación específicamente para las entidades financieras panameñas privadas, también supervisores y reguladores financieros del país, sobre la taxonomía de finanzas sostenibles y también todas estas herramientas, ¿no?, de mapeo y de cuantificación de riesgos financieros climáticos. Finalmente, pues el proyecto también va a incluir el desarrollo de una nota conceptual para ser presentada al Fondo Verde del Clima, donde se va a diseñar un programa de financiamiento para mitigación o adaptación al cambio climático específico para el contexto nacional. Y el último componente, pues una vez que Panamá pues ha desarrollado pues toda esta estructura rectora, que realmente pues pueda compartir las lecciones aprendidas, los resultados, no solamente con los principales actores en el país, sino también a nivel regional y a nivel internacional, ¿no?, que se consideren al ser un proyecto bastante innovador, donde bueno, pues se trae el sector financiero y se incorpora el concepto de sostenibilidad dentro del sector financiero, que realmente se puedan compartir estas lecciones aprendidas y este liderazgo pues más allá, ¿no?, de las fronteras del país, que es necesario. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a entrar ahora en el componente del desarrollo de la taxonomía. Posteriormente es donde nos vamos a centrar en entrar más en detalle en el componente de la taxonomía y en el componente de riesgos financieros climáticos. Entonces, empezando con el componente del desarrollo y la implementación de la taxonomía de finanzas sostenibles, voy a ir explicando como los pasos principales, ¿no?, que se van a seguir para este desarrollo. Las actividades que ven aquí en color azul, pues básicamente son las que se conectan con el desarrollo de la taxonomía, y las que están en color, bueno, pues depende de la vista de cada uno, o en amarillo y naranja, pues son las que se relacionan con la implementación de la taxonomía de finanzas sostenibles. Entonces, comenzando con el desarrollo, el primer paso pues es sumamente importante crear la mesa institucional para el desarrollo de la taxonomía. Básicamente es definir la estructura de gobernanza a nivel nacional, que se va a encargar de liderar todo este proceso a nivel nacional, ¿no? Siguiente, Adiel, por favor, y ahora volvemos. Entonces, aquí es donde estamos presentando cuál es la estructura de gobernanza para el desarrollo de la taxonomía. Básicamente son 3 niveles dentro de esta estructura. El primer nivel es el de comité de supervisión, mesa institucional. Dentro de este comité se van a encontrar el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, las 3 superintendencias, la de bancos, seguros y reaseguros, y también de mercado de valores, la TINEX como secretaría del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles, y COLAC porque es el líder del Comité de Taxonomías del Grupo de Finanzas Sostenibles. Este comité de supervisión pues va a tener las funciones de supervisar todas las actividades y el desarrollo de la taxonomía del país, y es responsable de la aprobación del trabajo de la taxonomía, y tiene un nivel gerencial y de alto nivel, ¿no?, a través de las autoridades, que son las que van a estar liderando y coordinando pues este proceso en el país. Un segundo nivel que pues ya, como pueden ver aquí, son los coordinadores y los consultores técnicos, el equipo técnico, ¿no? Los coordinadores pues somos nosotros, el PNUMA y nuestra iniciativa financiera, porque somos la agencia implementadora de este proyecto con el Fondo Verde del Clima. Nosotros nos vamos a encargar en que todo el documento de la taxonomía pues esté listo para ser aprobado por el Comité de Supervisión, y dar todos los insumos que se necesiten a las autoridades para tomar bueno, pues las decisiones, ¿no?, con respecto al desarrollo de la taxonomía. Y al mismo tiempo pues vamos a estar coordinando al equipo técnico, que va a estar
pues desarrollando con los expertos del país la taxonomía, ¿no? El tercer nivel pues son los expertos técnicos, como decía, y el grupo de revisión de la industria financiera. Es muy importante que se establezcan pues mesas técnicas por sector económico, donde se integren todos los expertos nacionales e internacionales por sector, que son los únicos que pueden pues definir cuáles son los criterios de elegibilidad que puede tener esta taxonomía, ¿no? Y por supuesto pues el grupo de revisión de la industria financiera, que ven aquí todas las autoridades, ¿no? todas las organizaciones que estarían involucradas para revisar la taxonomía desde un punto de vista de su uso, ¿no? Y como beneficiarios de la misma. Adiel, ¿puedes ir a la anterior, porfa? Ahí, sí. Entonces, volviendo a los pasos, una vez que se crea la mesa institucional y toda la estructura de gobernanza para el desarrollo de la taxonomía, también se presentará el plan de trabajo para el desarrollo de la taxonomía de finanzas sostenibles y el comité supervisor lo aprobará y comenzaremos, ¿no? con el resto de pasos, ¿no? El primer paso es definir el objetivo estratégico de la taxonomía de finanzas sostenibles, como mencionaban en la apertura, pues para que Panamá alcance sus objetivos ambientales, incluidos los de cambio climático, pues es necesario un componente significativo de inversión privada. Entonces, el objetivo estratégico normalmente de una taxonomía de finanzas sostenibles pues es orientar el capital privado hacia las inversiones y las actividades económicas necesarias para alcanzar una economía baja en emisiones y resiliente al clima. Una vez que se define el objetivo estratégico de la taxonomía, hay que seleccionar los objetivos ambientales relevantes para las prioridades y la agenda de desarrollo sostenible del país. En este caso, como una primera fase, se enfoca el desarrollo de la taxonomía de finanzas sostenibles en los objetivos de cambio climático, mitigación y adaptación. Y a partir de aquí, pues ya se identifican los sectores económicos, las actividades económicas que realmente pues contribuyen al logro pues de estos objetivos, ¿no? De cambio climático. Estos objetivos de cambio climático no hay que decir que corresponden y responden a compromisos, estrategias y políticas trazadas por el gobierno panameño en materia de cambio climático, ¿no? En materia climática. Pero sí que además de responder a las peculiaridades nacionales del país, es importante que haya una interoperabilidad también a nivel global, ¿no? Precisamente para no fragmentar los mercados financieros y que haya canalización pues también de recursos, de inversionistas a través de mercados financieros transnacionales, ¿no? Es sumamente importante. Entonces, una vez que se definen los sectores económicos, hay que identificar las actividades económicas que están dentro de estos sectores económicos y cuáles son los criterios de elegibilidad que hacen que esa actividad económica se pueda definir como verde o como ambientalmente sostenible dentro del país, ¿no? Y aquí es muy importante considerar no solamente criterios técnicos desde un punto de vista basados en ciencia, obviamente desde un punto de vista climático, sino también tener en cuenta la usabilidad que va a tener la taxonomía en el sector financiero. Entonces aquí los códigos industriales, por ejemplo, son sumamente importantes para clasificar estas actividades, ¿no? Como decía, estos criterios económicos, estos criterios de elegibilidad deben de estar basados en ciencia, ser cuantitativos y que sean interoperables a nivel internacional. Una vez que tenemos esto, se desarrolla el primer borrador de la taxonomía con toda la estructura de gobernanza que hemos presentado anteriormente y es revisado, por supuesto, por el comité de supervisión, que es quien aprueba ese borrador, y se lanzaría pues a consulta pública. Una vez que se lanza a consulta pública y se integran todos los comentarios, pues el documento estaría listo para ser adoptado por las autoridades del país y se puede comenzar con su socialización.
Finalmente ya entramos en las actividades de implementación, que son de la 12 a la 14. Como decía, un documento de taxonomía pues es un documento técnico, ¿no? Altamente técnico desde una perspectiva pues ambiental. Entonces es importante que los principales beneficiarios, ¿no?, de esta taxonomía pues puedan implementarla. Entonces por eso el proyecto también incluye un pilotaje para la implementación de la taxonomía de finanzas sostenibles con las entidades financieras, ¿no?, las bancarias, las de seguros, también con los inversionistas, ¿no? Se va a capacitar a las entidades financieras y luego también se va a pilotear, ¿no?, de tal forma que se van a desarrollar pues guías prácticas para el sector financiero, pues apoyarles, ¿no?, a esta implementación. Y ya como punto final, una vez que se ha tenido todo este ejercicio y que se ha piloteado, se ha testado la usabilidad de la taxonomía, pues se van a dar recomendaciones para los reguladores y supervisores financieros, ¿no?, tanto para desarrollar el mecanismo de gobernanza como para el marco regulatorio para poder implementar la taxonomía en el sector financiero panameño. Y esto va a incluir también pues un sistema de reporte, ¿no?, de los flujos financieros que estén alineados con la taxonomía, que es la última acción. Siguiente, sí. ¿Y otra más? Bueno, ahora vamos a entrar un poco más en detalle en el segundo componente, que es el de riesgos financieros climáticos. Aquí, antes de comenzar a desarrollar este marco, ¿no?, para identificar y cuantificar los riesgos financieros climáticos, es importante ver, porque todas las metodologías que hay a nivel internacional y herramientas están basadas en escenarios climáticos, en data climática que corresponden pues a otros contextos, ¿no? Pues son más globales y tienen una granularidad menor a un contexto pues nacional o a un contexto de la región de América Latina y el Caribe. Entonces aquí es sumamente importante adaptar esas metodologías, ¿no?, internacionales al contexto nacional de Panamá para que pues sean pues más adaptadas, ¿no?, a la realidad del país. Entonces lo primero aquí es identificar cuáles son los datos que hay a nivel nacional, los escenarios de cambio climático que mencionaba la doctora Ligia, los mapas de vulnerabilidad vinculados a sectores económicos específicos, ver precisamente cuál es la arquitectura, ¿no?, de la información climática en el país, y también evaluar cómo actualmente el sector financiero, tanto bancos como seguros, están midiendo los riesgos financieros climáticos, ¿no?, si es el caso. Y a partir de ahí ya se podrán empezar a desarrollar pues las metodologías y las herramientas para pues analizar cuantitativamente el nivel de exposición de las entidades financieras y también pues definir estrategias de mitigación, ¿no? Aquí es importante mencionar que se van a desarrollar herramientas para riesgos físicos y de transición específico para el sector bancario y también para el de seguro. Finalmente, igual que en el componente de la taxonomía, una vez que tenemos desarrollado estos marcos, se va a hacer un ejercicio de pilotaje, tanto con bancos y con seguros, ¿no? Y se va a capacitar también a las entidades financieras, ¿no? No solamente para sensibilizar en el cambio climático como fuente potencial de riesgo financiero, sino también para el uso de estas metodologías en sus carteras, ¿no? Y finalmente, después de este ejercicio, pues también se va a poder proporcionar recomendaciones para los reguladores y supervisores financieros de cómo incluir este concepto dentro, pues al final, de un potencial marco regulatorio, ¿no? Y esto también va a incluir una propuesta de reporte, ¿no?, al final, de divulgación de estos riesgos, que es la última actividad también. Y siguiente, por favor.
Ya para terminar, en este componente paso rápido es el desarrollo de la nota conceptual. Una vez que tenemos todo este proyecto desarrollado, pues vamos a desarrollar con los insumos y con los resultados, vamos a tener suficiente información para desarrollar una nota conceptual para presentarla al Fondo Verde, precisamente para incrementar pues el acceso a financiamiento del país, ¿no? Para programas específicos financieros de mitigación y de adaptación. Siguiente, por favor. Este es el plan de implementación. Yo creo que es importante, como mencionábamos, que la taxonomía, le vamos a dar prioridad al desarrollo y la implementación de la taxonomía de finanzas sostenibles. El objetivo es que esté lista, ¿no? para la consulta este año, ¿no? En periodo de verano. Aquí quiero decir que este plan de implementación se va a adelantar porque el Ministerio de Ambiente ya ha desarrollado pues un primer ejercicio del desarrollo de la taxonomía de finanzas sostenibles, lo tiene como bastante avanzado, entonces ahora lo que entraríamos con el proyecto pues es a revisar la documentación, finalizarla y directamente ir a la validación, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno, para finalizar, el equipo de proyecto, como lo estamos viendo, es pues que haya una unidad de coordinación del proyecto que esté compuesto por el coordinador de proyecto y por el apoyo del coordinador. Estamos ya finalizando pues esta composición del equipo de proyecto y luego todos los especialistas técnicos que van a estar trabajando con la unidad de coordinación en desarrollar cada uno de los entregables dentro de los componentes, ¿no? Y yo quiero que me quieran... Siguiente. La estructura de gobernanza del proyecto, yo creo que aquí es donde viene, bueno, lo más importante, ¿no? El proyecto va a tener una estructura de gobernanza liderada por las autoridades del país. El órgano, por decirlo de alguna manera, gerencial de supervisión y de coordinación, pues es el comité directivo del proyecto. Aquí estamos viendo que lo conforman el Ministerio de Ambiente, las 3 superintendencias, por supuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas y también nosotros como entidad implementadora ante el Fondo Verde del Clima, y básicamente las funciones van a ser supervisar la ejecución del proyecto, revisar presupuesto, el plan de trabajo, aprobar los productos, etcétera, ¿no? Dar las directrices de alto nivel de la implementación del proyecto. El grupo de trabajo de finanzas sostenibles es sumamente importante también y va a ser el órgano asesor desde un punto de vista financiero, ¿no? Ya que engloba todo el sector financiero panameño y va a asegurar la participación del sector financiero en el proyecto. Aquí, como lo estamos considerando, es a través de Latinex como secretaría y también los líderes de los 4 comités, ¿no? del grupo de trabajo. Y ya para terminar, siguiente, por favor. Gracias. Uy, bueno, anterior. No, anterior. Es que... una más. Ese, vale, gracias. Bueno, solamente para que vean cómo serían los arreglos institucionales. Aquí es como se ven, bueno, pues toda la gobernanza del proyecto que les he comentado, el comité directivo del proyecto, cómo se relaciona con el grupo de trabajo, con la unidad de coordinación del proyecto y con el equipo técnico, ¿no? Y el grupo de trabajo de finanzas sostenibles, cómo involucra a través de sus comités pues todos los miembros, ¿no? Y los participantes que deberían de estar involucrados. Y ya con esto, pues muchas gracias. Agradecemos a Mercedes García Fariña, oficial de programas del PENUMA, por la presentación del proyecto y los siguientes pasos. Para poner en marcha las capacidades técnicas e institucionales necesarias, el Fondo Verde del Clima presta apoyo a los países a través de su programa de Readiness Preparación, específicamente el programa del Fondo Verde del Clima que apoya a los países en desarrollo para fortalecer sus capacidades institucionales, mecanismos de gobernanza
y marcos de planificación y programación para identificar una agenda de acción climática transformadora a largo plazo. Hay en el programa un periodo de preguntas y respuestas sobre lo que acaban de escuchar, para preguntarle tanto a Mercedes García Fariña como a Ligia Castro Doens. No sé si hay alguna pregunta específica, si no pasamos entonces a la mesa redonda que vamos a sostener. Hay una mesa de diálogo público-privado como mecanismo para impulsar la transición hacia una economía baja en emisiones y resiliente al clima en Panamá. Estará formada por Amaury A. Castillo, superintendente de Bancos de Panamá, Alberto Carlos Vázquez Reyes, superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá, Julio Javier Justiniani, superintendente del Mercado de Valores, y que será moderado por Olga Cantillo, vicepresidenta ejecutiva y gerente general de la Bolsa Latinoamericana de Valores Latinex y secretaria del Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles. Con ustedes entonces tenemos esta mesa de diálogo que será moderada por Olga Cantillo. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. Desde el Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles de Panamá para el Centro Financiero Panameño, estamos muy complacidos de estar en el lanzamiento de este proyecto. Agradecemos a Mi Ambiente, en especial a la doctora Ligia Castro, por un proyecto que desde el Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles habíamos identificado como una necesidad para nuestro país. También agradecemos al MEF, a PENUMA y a UNEP-FI. Las finanzas sostenibles cada vez están más consolidadas en el panorama financiero a nivel internacional, por medio del desarrollo de incorporaciones a vanguardias ambientales y sociales, estándares de divulgación de riesgos relacionados con el clima y taxonomías de finanzas sostenibles. En este sentido, Superintendente Castillo, la Superintendencia de Bancos de Panamá el año pasado anunció su adhesión al proyecto de taxonomía verde de Centroamérica y también han incorporado recientemente riesgo climático a la normativa. Desde el ámbito que a usted le compete, ¿cómo considera usted que el fortalecimiento de las finanzas sostenibles contribuirán al incremento de inversiones en Panamá? Bueno, buenos días, muchísimas gracias, Olga. Muy contento de estar aquí en el lanzamiento de este programa. La verdad que da gusto ver, digamos, la convocatoria que han hecho y que es un tema que genera muchísimo interés. Desde la Superintendencia de Bancos hemos entendido la importancia que es entender, conocer con mucho más profundidad lo importante que es las finanzas sostenibles. Desde el punto de vista del regulador bancario, entendiendo la responsabilidad y el peso específico que tenemos dentro del sistema financiero panameño, hemos procurado efectivamente no solo adherirnos a iniciativas regionales que están en este momento manejándose a través del Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos, de Seguros y de otras instituciones financieras, sino también dentro de la regulación prudencial panameña hemos ya visibilizado desde hace un tiempo atrás el riesgo socioambiental y más recientemente el riesgo de cambio climático, que desde nuestra perspectiva tienen características distintas unas de la otra. Diciendo esto, efectivamente sentimos que hay una gran oportunidad desde el punto de vista, digamos, de negocio. No debemos dejar de entender que la actividad bancaria es un negocio, es una actividad que debe generar rentabilidad.
pero da gusto cuando uno empieza a escuchar, ¿no?, lo que es el concepto de banca responsable, de banca ética, las posibilidades que hay precisamente de adentrarnos y buscar esas oportunidades, pero alineando esos flujos y alineando el negocio bancario precisamente con esa necesidad de integrar asuntos relevantes como son de alguna manera desafíos desde el punto de vista de la sociedad y desafíos desde el punto de vista ambiental. Por lo tanto, vamos a continuar sin duda alguna apoyando este esfuerzo, esta tarea. Es importante tener, digamos, un lenguaje común, y creo que allí es donde la taxonomía va a jugar un rol muy importante a nivel regional para que entre los países que conformamos el Consejo Centroamericano podamos no solamente conversar, sino entendernos. Por lo tanto, creo, Olga, que efectivamente la Superintendencia de Bancos va en la línea, digamos, de ser mucho más sensible, y esto es un elemento también que tenemos que incorporar en nuestra Estrategia Nacional de Educación Financiera. Elevar la cultura financiera y hacer referencia sobre los aspectos y bondades de las finanzas sostenibles o las finanzas verdes es una tarea que tenemos, al menos lo que estamos hoy día representados en esta mesa rectangular, que no es redonda, por cierto. Muchas gracias. Antes de hacerle la pregunta al superintendente Giustiniani, me gustaría hacer una invitación para que este proyecto también incluya al sector de valores, porque desde el sector de valores hemos estado trabajando en diferentes iniciativas en Latinex. Por ejemplo, nos hemos adherido a la iniciativa de las Naciones Unidas de bolsas de valores sostenibles. Fuimos la primera bolsa en convertirnos miembros del Climate Bonds Initiatives, con quien emitimos nuestra guía para las emisiones temáticas bajo sus principios. También, gracias al BidInvest, tenemos la guía voluntaria para lo que es la reportería en principios de ASG, entre otros temas, incluyendo temas de promoción y educación. Por ejemplo, mencionaba lo de TCFD, es algo de lo que nosotros hemos promovido aquí en el mercado panameño. Entonces, en este sentido, superintendente Giustiniani, ¿cómo considera usted que el fortalecimiento de las finanzas sostenibles contribuye al incremento de inversiones en Panamá? Muy buenos días, Olga, y a todos los presentes. Muchas gracias. Definitivamente la unificación de criterios y crear una política integral que marque estas pautas, definitivamente que es un inicio importante. Como bien lo has dicho, Olga, definitivamente pues a nivel del mercado de valores sí hemos tenido desde hace algunos años una atención en los temas de finanzas sostenibles, tal vez por la internacionalización de la misma dinámica de valores. En ese sentido, efectivamente, para nosotros no es nuevo que en cada reunión que participamos el tema ambiental, el tema de finanzas sostenibles está punto 1 en todas las reuniones. Así que definitivamente no solo ya hemos iniciado, estamos prácticamente en 4 comités, tanto a nivel nacional como internacional. Definitivamente que los inversionistas institucionales, una vez revisan un prospecto, uno de los primeros puntos que están revisando es que si las emisiones tienen sostenibilidad financiera tomando los principios ambientales, sociales y de gobernanza. Ese es un punto prácticamente que ya tal vez no escrito, pero que se utiliza o se exige dentro de las emisiones, y es un punto muy referente para que un inversionista institucional realiza una inversión. Adicional a esto, también los inversionistas particulares cada día más estamos interesados en ver cuál es la responsabilidad, cómo las empresas pueden de alguna manera contribuir en toda la mitigación de estos riesgos, y efectivamente muy alineado pues a lo que se ha presentado en el día de hoy.
quisiera mencionarle que efectivamente, ¿no?, la adhesión evidentemente genera un liderazgo a nivel de país. Yo creo que es muy importante, creo que algunos organismos internacionales han compartido que Panamá puede ser un líder en la región en este tema. Yo creo que la Superintendencia del Mercado de Valores, digo, todas las superintendencias creo que estamos alineadas a hacer ese esfuerzo. En el tema, definitivamente, tener los parámetros y una política bien definida, yo creo que va a traer inversiones. Yo creo que vamos a ser más responsables con las inversiones que se hagan, sobre todo en temas de infraestructura a nivel nacional. Todos queremos vivir en un planeta, en un país mejor. Y sí quiero anunciarles que por lo menos en los últimos 2 años hemos aprobado 20 emisiones que guardan los principios de finanzas sostenibles, finanzas verdes. Tal vez puede que no estén al 100% con todos los parámetros que queremos reglamentar, pero son inversiones importantes que rondaron los 990 millones de dólares, así que son cifras importantes. Y tenemos actualmente en trámite 20 emisiones. También cada día hemos visto de que efectivamente tienen el complemento mucho más por parte del mismo, porque es voluntario. Tienen mayores elementos, ¿no? Y es por el orden de 777 millones de dólares. Con esto quiero decir que efectivamente hay más que un impulso del regulador, hay una conciencia por parte de los emisores que efectivamente han generado este tipo de responsabilidad, pero a su vez entienden de que llevar una inversión, si no lleva estos elementos, probablemente va a ser una gran diferencia y probablemente un inversionista institucional se va a tomar en consideración una que guarde estos elementos a que otra que probablemente tenga una mayor tasa de rendimiento. Así, en ese punto es que está la importancia de los parámetros sostenibles. Gracias. Gracias. Definitivamente que estandarizar estas normativas, contar con la taxonomía que necesitamos, es clave. Y para hacer una diferenciación aquí, como nosotros desde Latinex contamos con una guía para la emisión temática, necesitan cumplir con los estándares del Climate Bonds Initiative. Y de estas emisiones que ha mencionado el superintendente Giustiniani, nosotros contamos con 5 que cumplen con estos estándares por el orden de 550 millones de dólares. Y contamos con el primer fondo sostenible, bonos verdes, el primer bono sostenible de Centroamérica, que fue de Banco Proamérica Costa Rica y vino a registrarse a Panamá, teniendo un alcance a la región por medio de la integración de los mercados. Superintendente Vázquez, le va a hacer exactamente la misma pregunta. ¿Cómo, desde su perspectiva, considera usted que el punto de vista de seguros y reaseguros de Panamá cumple con esto para atraer más inversión? Muchas gracias. Muchas gracias, Olga, por la pregunta. Me siento muy complacido en la mañana del día de hoy por compartir con mis homólogos y con esta participación tan importante a través de la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, la representante del PENMA y la excelente presentación que nos ha hecho la licenciada Mercedes sobre el tema. La verdad que este es un tema que de por sí yo creo que aquí ya estamos siendo muy responsables y ganadores todos los que estamos aquí presentes, porque precisamente estamos logrando lo que esa taxonomía desea, que es precisamente la coordinación ordenada, los propósitos comunes y la solución que recién hoy empieza a tomar una forma, porque es un lanzamiento de lo que hoy tenemos presentes. Todos esos esfuerzos dispersos, por decirlo de una manera, hoy se ven unificados, se ve la concreción de un punto muy importante, que si bien es cierto a nivel internacional, porque esto es un tema de vieja data, es decir, el tema del cambio climático, hoy es una realidad que hoy permea no solamente al sector social en general, sino al mismo sector financiero, que es el que representamos nosotros. Desde la perspectiva de la Superintendencia de Seguros, definitivamente es un punto muy importante para los efectos de la consecución de finanzas verdes sostenibles. De hecho,
cada uno, y felicito a mis homólogos que no conocía, en el caso de lo que acaba de explicar el licenciado Justiniani y lo que ha mencionado el licenciado Castillo sobre el adelanto en materia regulatoria. La Superintendencia de Seguros igualmente también el año pasado, por una iniciativa de organismos internacionales junto con el gobierno de Costa Rica, la Superintendencia de Seguros de Costa Rica, se adhirió al programa de protocolo de adhesión con los principios basados en criterios ASG, que son ambiente, sostenibilidad y gobernanza, que son precisamente principios que buscan motivar e incentivar al sector privado, en este caso el sector de los seguros, en este desarrollo y en este conocimiento. En este proceso la Superintendencia lleva un papel, un rol de acompañamiento al sector privado, porque bien lo señaló el licenciado Castillo al momento de su intervención. Esta es una iniciativa que le corresponde al sector público crear las condiciones en materia de regulación para facilitar y fomentar la actividad y hacerla entonces de carácter inclusivo. Entonces, cumpliendo con esos criterios, definitivamente podremos identificar a través de la taxonomía los elementos que son comunes, como los sectores que cada uno representa, obviamente las actividades que cada una tiene y obviamente los criterios de elegibilidad que cada uno a su vez concede. Por tanto, creo que este es un proyecto muy bonito, como lo hemos manifestado todos y somos conscientes todos del proceso de concienciación que tenemos como seres humanos de mantener nuestro planeta limpio de emisiones de gases, de gas invernadero y todos los efectos climáticos desde el punto de vista también de todos aquellos principios de la ODS, como el agua, la cultura, la educación, la inclusión. Todos esos son aspectos importantes que son transversales de nuestra economía. Por lo cual, definitivamente la Superintendencia se suma a este lanzamiento desde la perspectiva de poder cumplir y de la manera más responsable, motivar y sensibilizar, que es el otro aspecto importante, licenciada Olga, al sector de la necesidad. Sé que existe el interés. De hecho, este protocolo al que se adhirió la Superintendencia fue parte también de una adhesión que hicieron todas las compañías aseguradoras de Panamá. Eso ocurrió el año pasado y obviamente pues, los temas, aunque no son iguales, son exactamente, prácticamente muy comunes al propósito que nos reúne en la mañana del día de hoy. Gracias. Qué buena noticia, porque definitivamente lo que vemos en este panel del lado de los tres reguladores es el compromiso con el que cuentan para que sus entes regulados cuenten con estos principios de ASG, que sean conscientes y que no solamente se queden ellos, sino que también lo hagan sus entes regulados, ¿no? En ese sentido, de un EPFI con el principio de banca responsable, de inversión responsable, también de seguros, que va muy alineado con el proyecto que deseamos tener y que en 2 años concluiremos aquí para Panamá. Ya como que me han respondido la segunda pregunta, pero me gustaría consultarle si tiene algo más que adicionar en este sentido, ¿no? ¿Cómo desde sus superintendencias consideran ustedes que las finanzas sostenibles generan políticas para el desarrollo de inversiones responsables? Gracias, Olga. Sí, bueno, yo creo que efectivamente de alguna manera ha sido abordada la pregunta, pero quizás nada más como para agregar. Yo creo que el esfuerzo que está liderando el Ministerio de Ambiente va en la dirección correcta. Yo creo que los países todos requerimos de algún tipo de norte, de algún tipo de definición estratégica, una política pública, y yo siento que es lo que precisamente se está tratando de articular aquí. Y en ese sentido también debo reconocer la iniciativa privada. Yo creo que el superintendente Vázquez, igualmente el superintendente Justiniani, y no puedo dejar de mencionar a la asociación bancaria, han reaccionado primero que los reguladores y que el sector público. Por lo tanto, eso nos pone una presión, porque efectivamente la idea es que efectivamente podamos sentar esas bases para que la actividad se pueda desarrollar dentro de un marco legal regulatorio bajo los más altos estándares internacionales, como en efecto se están dando. Decía hace un rato la embajadora de la Unión Europea un comentario que me dejó reflexivo, y efectivamente ella decía que Europa y Latinoamérica de alguna manera tenemos los mismos principios y valores. Lo que varía de alguna manera
es el nivel de prioridad que le podamos dar. Y me decía, no es que sea malo, realmente Europa tiene un nivel de madurez y estos son los temas que estamos viendo. Nosotros tenemos temas de desigualdad, tenemos temas de inequidad y de distribución de la riqueza que también tenemos que darle, pues de alguna manera, algún sentido de prioridad. Por lo tanto, confirmo efectivamente el interés de la Superintendencia de Bancos de Panamá, de la industria bancaria en particular, de poder llevar a feliz término este proyecto. Ya estamos on board. Yo creo que de alguna manera lo que mis colegas han reafirmado esta mañana delante de todos ustedes es que es del interés del sector financiero poder entrar y gestionar los riesgos bajo un sentido realmente social y ambiental. Es parte de nuestra naturaleza, es lo que queremos impulsar y de alguna manera acompañar a la industria en ese proyecto. Gracias, Superintendente Castillo. Superintendente Justiniani, de su parte, ¿algo para añadir? Gracias. Bueno, creo que lo habíamos señalado en la pregunta anterior, nos ampliamos un poquito. Pero sí, yo creo que el compromiso está marcado y reitero, pues la unificación y el norte, como bien lo ha dicho el superintendente Amaury, va a ser muy importante. Pero yo sí quisiera señalar algo muy importante para la Superintendencia del Mercado de Valores. Nosotros registramos emisiones de deuda que salen al mercado y que efectivamente lo compran inversionistas particulares, institucionales. Y creo que es una responsabilidad de esta superintendencia, que ya lo hemos visto de esa manera, de poder establecer cuáles son los riesgos. Una de las principales funciones nuestras es la protección al público inversionista. Entonces debemos tener muy claro los riesgos sociales, ambientales y de gobernanza que ya hemos tenido a nivel internacional, situaciones donde se ha visto de que donde hay alguna deficiencia en alguno de estos tres campos generan situaciones dentro de las empresas que efectivamente, si tienen alguna misión o algún compromiso de deuda, efectivamente afecta a los inversionistas. Entonces esto es algo que estamos viendo muy de cerca. Tenemos paralelamente, porque ya como les había dicho, pues habíamos comenzado, tenemos una revisión de un acuerdo de gestión de riesgo que va a incluir este aspecto. Paralelo a la adhesión que estamos haciendo en el día de hoy, quería informarle pues que en el día de ayer sostuvimos una reunión de alto nivel con Price, que nos va a ayudar a generar las mejores prácticas para los temas de gestión de riesgo. Y obviamente pues ellos son pioneros en todo este tipo a nivel mundial. Y pues sí, reitero el compromiso de la Superintendencia del Mercado de Valores, que como garantes de los inversionistas, nosotros es un tema que nos urge y que estamos pues en esta dirección, y que efectivamente la creación de estas guías nos van a servir de mucho pues para poder unificar. Gracias, superintendente. Superintendente Vázquez, de su parte, ¿le gustaría añadir? Sí. Gracias nuevamente, Olga. Sí, de verdad que es interesante y a la vez es importante el poder determinar que producto de este desarrollo que se inicia en la mañana del día de hoy, esa capacidad de coordinar y de desarrollar de forma conjunta dentro de todos los equipos y con el apoyo técnico de los organismos internacionales y con el liderazgo de la Dirección de Ambiente de Cambio Climático, para los efectos de la superintendencia desde su perspectiva, de hecho, en lo que es, y estaríamos pues obviamente adelantando un poco un criterio que fue compartido en su momento de una reciente evaluación por parte del Fondo Monetario Internacional sobre el tema de sostenibilidad y finanzas verdes, que realmente fue objeto de una encuesta o un cuestionario que fue compartido a todos los reguladores, y que desde la perspectiva de los regulados nuestros, pues obviamente sí existe el interés. De hecho, y la regulación
actual de seguros, la ley 12, que regula la actividad de seguros y otras disposiciones en materia de seguros en Panamá y reaseguros, tiene dentro de lo que se denominan las inversiones admitidas la posibilidad que luego del análisis de carácter técnico que tenga un sentido y una sostenibilidad en su proyección y que tenga obviamente un impacto en el sector económico, cumpliendo con esa taxonomía, veo perfectamente realizable el interés que pueda tener esto. Solamente sería un tema de ordenamiento y un tema de reconocimiento a través de entes que tengan la capacidad, porque en este momento la superintendencia no lo tiene para la clasificación del riesgo de cambio climático, y creo que ninguna lo tendría de nuestros colegas, imperiales que lo digan en nombre de ellos, porque es un reto, las certificaciones que puedan ser emitidas en su momento por organismos que tengan un reconocimiento sobre ese tema. Y yo creo que estamos aquí precisamente para desarrollar todos esos esfuerzos comunes que nos van a permitir poder lograr llevar a feliz puerto estas iniciativas. Así que igualmente de parte de la Superintendencia de Seguros nos comprometemos y estamos anuentes a participar en este desarrollo que recién empieza. Muchas gracias, Superintendente Vázquez. Bueno, gracias a los tres superintendentes por su intervención de hoy, compartir con todos el compromiso que se tiene por parte de las tres superintendencias. Agradecerles a la doctora Castro por la invitación que nos han extendido, a Mi Ambiente, PNUD, UNEPFI y al Ministerio de Economía y Finanzas. Gracias. Reiteramos el agradecimiento a los superintendentes Castillo, Vázquez, Justiniani y sobre todo a la moderadora Olga Cantillo. Y a continuación invito a Ligia Castro Oroens, directora de Cambio Climático, para dar las palabras de cierre. Posterior a eso les invitamos a un refrigerio antes de que se nos enfríe y puedan ustedes disfrutar de ello. Gracias. Unas reflexiones muy rápidas en el sentido de otras acciones que vienen a complementar esta iniciativa que arrancamos hoy en equipo, tomando en cuenta no solamente el apoyo técnico que vamos a recibir en esta iniciativa del PNUMA y de UNEPFI, sino también del esfuerzo que ya venía desarrollando desde hace 3 años el Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles en tratar de lograr un proyecto como este, que inicialmente también nos costó un poquito la negociación con el Fondo Verde del Clima, pero llegamos a buen fin y hoy tenemos el proyecto. Esas otras acciones, por ejemplo, son el programa de Reduce tu Huella corporativo de carbono. En el primer año se incorporaron 6 bancos. En el segundo año, 4 bancos más. Estos 11 bancos vienen desarrollando muy bien esta tarea. Y también no solamente ha hecho que sean más eficientes y que reduzcan costos en su gestión, sino que también tienen la iniciativa ahora de llevarlos a su cadena de valor, a sus proyectos. El día 22 de abril vamos a hacer los reconocimientos a las 158 organizaciones en Panamá que están dentro del programa. También desde el primer año ha estado COLAC y ha estado Latinex, que este año volverán a recibir reconocimiento por los avances que han tenido. Allí, por ejemplo, hay ya una institución que es la ACP, que hizo el compromiso de ser carbono neutral al 2030, y hay instituciones, hay unas 100 de las 158 que ya han hecho compromiso de poder serlo al 2050. Y eso es importante. Ahora vamos a ampliar el programa, vamos a la convocatoria para que otras corporaciones en Panamá puedan incorporarse. De estas 58 hay de todos los sectores de la economía nacional. Y es parte de lo que se trata también en la taxonomía, porque en la taxonomía tenemos que identificar muy bien aquellos proyectos que contribuyen a reducir las emisiones, a mitigar los gases de efecto invernadero. También el año, en marzo del 2021 se publicó el índice de vulnerabilidad de Panamá.
que evidencia que Panamá es un país severamente vulnerable al cambio climático. Y a finales del año pasado tuvimos listos, los presentamos y ahora estamos haciendo presentaciones en todos los gremios, lo hemos hecho en todas las instituciones públicas y ahora lo estamos haciendo en el sector privado, lo hicimos en la Asociación Bancaria y también el Grupo de Trabajo de Finanzas Sostenibles, los escenarios de cambio climático, que muestran para las 6 regiones hidroclimáticas del país cambios importantes en patrones de lluvia e incrementos de temperatura máxima diurna y mínima nocturna. De decir, por ejemplo, que Bocas del Toro y Chiriquí va a tener una reducción gradual importante de precipitaciones. Y de Chiriquí prácticamente come todo este país. Entonces, ¿cómo vamos a gestionar esos riesgos? La taxonomía es clave también ahí. Y vamos a tener también temperaturas máximas diurnas muy elevadas, con un riesgo mayor de incendios forestales, pajonales, etc. Pero la mínima nocturna, cuando se eleva, pone en riesgo la seguridad alimentaria, porque incrementa los patógenos. Y entonces decimos, muy bien, los controlamos incrementando agroquímicos y pesticidas. Aparte de que ellos también emiten gases de efecto invernadero, son la causa en su abuso de enfermedad y muerte que se ha disparado en este país, que en las estadísticas epidemiológicas están en los primeros lugares, de enfermedad y muerte por cáncer de boca, de garganta, de esófago, de estómago, de colon. Y hay que entonces tomar otras acciones. ¿Cómo podemos incrementar a nivel nacional la producción de abonos e insecticidas orgánicos que nos permitan gestionar también este riesgo? Y ese incremento también de la temperatura mínima nocturna incrementa patógenos que ponen en riesgo la salud pública. Entonces hay que gestionar también todo lo que es el incremento que se pueda dar de virus, bacterias, protozoos y el cambio de comportamiento también de vectores y en zoonosis en general. Por eso la taxonomía nuestra, la panameña, va a ser muy robusta en la parte de adaptación al cambio climático para poder gestionar esos riesgos. Los pasos iniciales que se han hecho, por supuesto, se hizo una revisión de la taxonomía verde europea, de la china, de la mexicana, de la colombiana. Todas tienen muy robusta la parte de mitigación. Y nosotros lo que estamos haciendo es un esfuerzo muy grande porque somos un país severamente vulnerable al cambio climático, que esa taxonomía pueda tener también muy robusta el componente de adaptación. Entonces, hay algunas tareas que ya están realizadas que entonces ahora van a permitir también que podamos avanzar con buen paso en este proyecto de readiness de finanzas sostenibles. Y como también manifestó muy bien el representante del MEF, es una tarea que el MEF, en lo que es el sector público, ha venido desarrollando desde hace 2 años y va a permitir entonces que en Panamá los flujos financieros, tanto públicos como privados, puedan alinearse con el Acuerdo de París, que podamos avanzar con inversiones sostenibles que también permitan tener una economía sostenible, inclusiva, baja en emisiones y resiliente al cambio climático. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Agradecemos a todos ustedes por su presencia en este acto de lanzamiento del proyecto Readiness del Fondo Verde para el Clima que han presentado el Ministerio de Ambiente y el PENUMA. Les invitamos al refrigerio y para cualquier consulta posterior los funcionarios de cambio climático están a su disposición, así como las diferentes autoridades involucradas en este tema. Muchas gracias y muy buenos días.